Qué lindo de estar aquí nuevamente con ustedes. Bendecido por el Señor. Gracias, Pastor Jaciel, por la invitación. Gracias porque nos vimos el domingo, el lunes, allí en San Carlos, con el pastor también, con los hermanos. Sé que ayer estuvo en Lijay. Así es la vida del pastor, que va yendo de una iglesia, acompañando a una iglesia y a otra en todo momento. Y así era la vida de Pablo también. El apóstol Pablo fue un pastor y es la inspiración para todos nosotros los pastores. Pero no solo eso, sino que sin duda la inspiración para todos los cristianos, porque ante todo fue un hijo de Dios que entregó su vida al servicio de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo se encuentra con Jesús mismo en ese camino a Damasco? Él iba para cumplir con lo que creía que era sinceramente la misión correcta, y era la de exterminar a esta secta que se había levantado dentro de los judíos, que eran los cristianos. Y allí escuchó de Jesús la voz cuando cayó del caballo: no, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuánto hace que te encontraste con ese Jesús? ¿Y de qué manera, de qué caballo te hizo caer ese Jesús también? El apóstol Pablo desarrolló un ministerio completo. Realizó 4 viajes misioneros, fundando iglesias, predicando la palabra de Dios en ellas. Y al final de su vida, el último viaje lo realiza ya encarcelado. Él es tomado por la guardia del templo, es llevado frente a los gobernantes romanos de Jerusalén, y desde allí comienza un peregrinar, llevado por los soldados de un juicio a otro, de un gobernante a otro, de un rey a otro, hasta llegar a el César. Y mientras él va siendo llevado, va escribiendo. Por eso muchas de sus cartas son escritas en esos momentos, cuando ya el apóstol no podía estar físicamente con sus hermanos, pero sí lo podía hacer por carta. Y la última carta que el apóstol escribe es la segunda carta que le escribe a Timoteo, pero con el objetivo de que sea también compartida con todos. Y yo los invito a abrir sus Biblias en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, y Segunda de Timoteo es muy cortito. Tiene 4 capítulos. Casi que podríamos leerlo todo. Y es un ejercicio muy lindo leerlo todo. Yo los animo en su casa, porque lleva unos 30 minutos leer toda la carta a Timoteo, y es una carta llena de un mensaje de un apóstol adulto, de un apóstol que sabe los tiempos que está viviendo, y de un apóstol que sabe cuán poco tiempo le queda de vida. Y por lo general, los seres humanos, cuando sabemos que nos queda poco tiempo de vida, no lo usamos para decir cualquier cosa. Decimos lo que es importante. Queremos dejar un legado importante a quienes quedan, cuando ya sabemos que tenemos poco tiempo. A nuestros hijos elegimos muy claramente lo que le vamos a decir. Y Timoteo, para Pablo, era un hijo. Por lo tanto, Pablo encarcelado en la cárcel mamertina de Roma, la cual se puede visitar todavía, con las cadenas, atado a un soldado romano. Así escribe esta carta, pasando frío, y lo va a decir, siendo ya una persona grande.
y viendo que la iglesia va tomando rumbos un poco difíciles. Este es el contexto de la carta. Y yo voy a elegir algún texto de cada uno de los capítulos para meditar en esta noche. Comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por voluntad de quién? ¡Qué hermoso! Uno podría presentarse de la misma manera. Carlos Ramos, pastor de la iglesia de Jesucristo por voluntad de Dios. Cristiano por voluntad de Dios. Adventista por voluntad, porque somos lo que somos porque Dios nos hizo así. Somos adventistas porque Dios nos dio el privilegio, se acercó a nosotros, nos abrazó con la verdad y nos dio la oportunidad del conocimiento que por su gracia tenemos, pero todo por voluntad de Dios. Y la gloria tiene que ser dada a Él. Entonces, el apóstol, luego de decir cosas maravillosas que me cuestan un poquito saltar, un poquito y no leerlas, pero dice versículo 11: de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, el evangelio de Jesucristo, por lo cual asimismo padezco esto. O sea, el evangelio de Jesucristo que Pablo abrazó, lo hizo predicador, y fue predicador a los gentiles, al mundo entero, pero también le trajo como consecuencia estar en la situación en que estaba, padecer la cárcel en ese momento. Pero fíjense lo que continúa diciendo, y lo conocemos. Dice: pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este es el primer versículo que quería destacar. Pablo dice: yo sé, según la versión, a quién he creído o en quién he creído. Yo sé. Yo soy cristiano porque tomé la decisión de serlo. Pablo no era cristiano por herencia, no porque sus padres simplemente lo llevaron a la iglesia y fue. No es por casualidad, es por una decisión. Y mi pregunta para tu vida es si sabes en quién has creído, si eres consciente a quién adoras, si somos conscientes quién es verdaderamente Dios. Cuando nos arrodillamos allí en nuestra casa, en nuestra pieza, en soledad, en algún rincón, cuando abrimos nuestro corazón delante de Dios, somos conscientes de que ese Dios es absolutamente poderoso en nuestra vida. Somos conscientes que fue Él el que nos dio el conocimiento. Somos conscientes cuando las cosas nos van mal, cuando las cosas no salen como queremos, cuando queríamos algo, cuando anhelábamos algo, cuando suplicábamos por algo y la respuesta termina siendo no. ¿Somos conscientes en quién hemos creído? ¿Somos conscientes de que Dios sigue teniendo nuestra vida en sus manos? ¿Somos conscientes de que Él sigue guiando nuestra vida? ¿Somos conscientes que no, las cosas malas que nos puedan suceder no es porque Dios nos soltó la mano y se desentendió de nosotros, sino que es parte de lo que nos toca en esta vida, pero tenemos un Dios maravilloso del cual aferrarnos y por el cual soportar y sobrellevar los dolores en esta vida hasta que nos encontremos con Él para vivir eternamente en gloria?
Pablo lo era. Y él podía estar en la cárcel, pero tenía la certeza de quién guiaba su vida. Y estando en la cárcel o estando en libertad, seguía siendo leal a ese mismo Dios. En el capítulo 2, el apóstol le hace un pedido a Timoteo, su hijo espiritual. Y vamos a destacar de este capítulo el versículo número 2. Dice así: acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, quiere decir el evangelio que yo predico. Versículo 8 estamos, ¿no? Capítulo 2, versículo 8, versículo 9 ahora. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. ¿Y qué dice después? Pero la palabra de Dios, ¿qué pasa? No está presa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué conciencia del apóstol! El apóstol le pide a Timoteo: acordate de quién. No le dice acordate de mí. No le dice. Podría decirle acordate de mí, hace esto, hace lo otro, acordate de... No, acordate de Jesucristo. Recuerda a Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. ¿Quién? El que nació según la profecía de David, el que murió, el que nos dio salvación. Acuérdate de él. Timoteo estaba muy ligado a Pablo. Si Pablo lo consideraba un hijo, Pablo habla de la fe de Timoteo, habla de la abuela de Timoteo, de la madre de Timoteo. Había una relación muy cercana. Y Pablo sabía que pronto estaba para ser muerto, para ser ejecutado. Y Pablo no quería entonces que Timoteo ponga su vista simplemente en él. Por eso le dice, no le dice acuérdate de mí siempre, sino le dice acuérdate de Jesucristo. Porque yo estoy preso. Yo sufro penalidades en este momento, pero ese soy yo. La palabra de Dios está ¿cómo? Está libre. O sea, Pablo era consciente que no todo empezaba ni terminaba con él. Pablo era consciente que la iglesia no dependía de él, de lo que él podía hacer o de lo que él no podía hacer. Pablo era consciente que la iglesia era de Jesucristo y siempre iba a estar libre. La palabra de Dios seguía avanzando a pesar de que él esté encarcelado. Entonces, a Pablo le dolía estar, sí, prefería estar libre, sí, sin duda. Pero él se regocijaba en que la palabra del Señor seguía siendo predicada y avanzaba y avanzaba. Y hermanos, a veces pasa eso en nuestra vida. A veces las circunstancias, por algunas circunstancias quedamos apresados, no necesariamente en una cárcel. A veces es una enfermedad. A veces es una situación especial que nos hace que tengamos que permanecer. Yo recuerdo a una abuelita que me tocó visitarla en la ciudad de Neuquén. Y vivía solita allí en la chacra. Tenía un hijo que iba y venía siempre. Ella ya no se podía mover prácticamente. Y cada vez que yo la iba a ver, que fueron mucho menos veces de las que hubiese querido, hoy cuando pienso, ella me decía: pastor, estoy orando por usted. Y me decía: yo tengo mis rondas de oración. Entonces me levanto y tengo 1 hora de oración antes de desayunar. 1 hora. Y yo me imaginaba, miraba por la ventana, era una chacra de manzanas y demás. 1 hora. ¿Sí? Porque oro por todos los hermanos de la iglesia. Y entonces me mostró la lista, escrito con su puño y letra, el nombre de cada uno, y una flechita para acá y la familia, y ella oraba. Y después en la tarde vuelvo a orar, pero oraba
oraba a la mañana antes de desayunar. Dice, antes de que ellos salgan a trabajar, yo quiero orar por todos ellos. Ella estaba encerrada por su enfermedad. Ya era grande. Ya no había... Los médicos no pensaban que ella iba a mejorar, al contrario. Pero la palabra de Dios no está presa. Sigue adelante. Capítulo 3. Y es muy interesante. En el versículo 1 comienza diciendo el apóstol: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, ¿qué dice? Evítalos, o a ellos evita. Pablo sabe que va a venir que se viene, llegará el tiempo del fin. Y Pablo era consciente de lo que iba a suceder. Pablo conocía las profecías. Conocía las profecías de Daniel. No había sido escrito el Apocalipsis todavía. Pero conocía lo que Jesús había anunciado en los capítulos 24 y 25 de Mateo, por ejemplo, que estaba registrado, que está hoy en día registrado allí. Y Pablo dice algo muy importante. En los postreros días, en el fin de los tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Y cuando Pablo se refiere a los tiempos peligrosos, no se refiere al peligro producido por los terremotos, por las guerras, por el hambre, por las pestes, porque no es eso lo que le preocupa, ni es eso de lo cual Dios nos ha dicho alguna vez que tengamos miedo o cuidado. No es problema para Dios una pandemia. No es problema para Dios salvarnos de un terremoto, eso Dios lo hace sin problemas. Dios nos puede salvar de cualquier enfermedad sin problema porque Él es Dios, es todopoderoso. No es la falta de dinero un problema para Dios. Mío es la plata, mío es el oro, o sea, eso no son problemas para Dios. El problema para Dios son nuestros corazones. Entonces Pablo dice, los tiempos van a ser peligrosos. ¿Por qué? Porque va a haber guerras. Sí, van a haber guerras, pero ese no es el peligro. ¿Por qué? Porque van a haber pestes. Sí, pero ese no es el peligro. El peligro es que la gente va a empezar a vivir de un modo y evita eso. No te contagies de eso. Eso es más peligroso que contagiarte de una pandemia. Cuando permitís que en tu corazón empiece la semilla del amor propio, cuando empezamos a vivir la vida de acuerdo a cómo el mundo vive alrededor nuestro, cuando un cristiano se empieza a dejar de ser distinto, diferente, porque finalmente tiene los mismos objetivos, los mismos deseos, se siente realizado, se alcanza las mismas cosas que aquellos que no son cristianos, cuando pierde el norte, cuando pierde entonces el lugar hacia donde tiene que mirar, es ahí cuando el cristiano está en peligro. Esos son los tiempos peligrosos de los cuales habla Pablo, el que nos contagiemos de la forma de vivir de los que están alrededor nuestros y de la sociedad que se va alejando cada vez más de Dios. Por eso Pablo dice directamente, evítalos, a ellos evítalos. Y el capítulo 4 es poderosísimo, a mi entender. Son las últimas palabras de Pablo. Dice versículo 1: te suplico encarecidamente,
delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A ver, ¿lo puede pedir de alguna manera más insistente? ¿Puede ser más firme en el pedido? Dice, te suplico. ¿Delante de quién? De Dios. No le dice, te pido que lo hagas por mí, por Pablo, que te quiero como un hijo. No. Te suplico delante de Dios. Y de paso le dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que te va a juzgar, Timoteo. Te suplico delante de ese Dios. ¿Qué es lo que suplica el apóstol Pablo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias pasiones, y apartarán del oído, la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo era consciente de los tiempos que se venían. Dice, no va a faltar gente en las iglesias. No es que las iglesias van a ser cada vez más chicas. No, van a haber iglesias de miles. La gente va a tener comezón de oír, o sea, como que le pica el oído, las ganas de oír. Van a ir, pero ¿qué va a pasar? Se van a apartar de la verdad. Y se van a apartar de la verdad y van a seguir fábulas, historias, gente. La gente va a querer escuchar, pero no va a querer escuchar la verdad. Y Timoteo iba a tener la tentación de ir detrás de la mucha gente. Pero dice, pero tú sé sobrio, dice. En todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, cumplamos el ministerio que Dios nos ha dado. No atrás de lo que la gente quiera, sino atrás de lo que Dios dice. Versículo 6. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Y cómo enfrenta ese momento? Con desesperación el apóstol lo enfrenta. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahí nos incluyó, hermanos. Estamos incluidos en esa última parte del versículo. Todos los que amamos su venida. Y entonces le pide que lo venga a ver. Y versículo 13 le pide algo tan humano como: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El capote era el abrigo, la capa, claro, la capa grande que lo cubría grueso, porque evidentemente sentía necesidad de cubrirse del frío en esos momentos. Entonces, fíjense lo que dice el apóstol. Y vamos terminando con esto. En mi versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Qué dice? Que la iglesia lo dejó solo. Puede pasar, hermanos. Nos alegramos de volver aquí y nos alegramos de haber estado con él contactado, pero puede ser que tengas que enfrentar una aflicción y te sientas que todos te desampararon y siguieron en sus cosas y están aquí o tuvieron miedo, lo que sea, pero estuviste solo. Y Pablo estuvo solo.
En su primera defensa significa cuando lo citó el César y estaba ahí el Senado y él tenía que hablar, hablaba él, estaba el Senado allí, en un lado estaba el César y arriba había como un primer piso en donde se paraban todos los que estaban interesados en escuchar. Y cuando Pablo fue llevado allí, vio a los senadores del Imperio Romano allí y miró para arriba y no había ningún hermano. No había siquiera uno allí diciéndole: estoy orando por ti, Pablo. Se sintió solo. Pero fíjese cómo sigue el versículo. Y este es un cristiano, así actúa un cristiano. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon y no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Y así fui librado de la boca del león. Fíjense qué maravilloso, porque dice: nadie estuvo conmigo, pero no se queda ahí. Reconoce, le dolió. Hubiese sido mejor para Pablo que esté la tribuna llena de hermanos allí, todos orando por él. Eso lo hubiese reconfortado. Está bien, pero no sucedió. Pero el Señor estuvo conmigo. No se detiene. No se detiene a quedarse entristecido por eso y no entiendo cómo puede ser, con todo lo que hice por ellos, con todo lo que les di en mis días. No. Él simplemente lo señala porque sabe que es importante que la gente que se den cuenta de eso para que no lo vuelvan a hacer. Pero inmediatamente dice: pero el Señor estuvo conmigo y me libró. Y pude predicarle al Senado romano que de otra manera no hubiesen podido nunca escuchar. Y yo sé que me librará. Y allí termina la epístola del apóstol Pablo. Dice el versículo número 22: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y así termina el ministerio del apóstol Pablo. Un apóstol que se cayó del caballo porque Dios lo hizo caer. Un apóstol que se aferró de la verdad. Que se sintió llamado por Jesucristo y vivió como quien fue llamado por Jesucristo. Que padeció un extenso encarcelamiento, pero que en ningún momento ese encarcelamiento lo hizo perder la fe, que en todo momento aprovechaba para predicar. Y hubo gente que se entregó, y hubieron otros como el rey Agripa que le dijeron: por poco me persuades, y se quedaron allí. Pero la palabra de Dios fue predicada. Mi hermano, somos conscientes de los tiempos que vivimos. No son tiempos para ser tibio. Aunque la profecía de Apocalipsis dice que Satanás va a tratar de que la iglesia sea tibia en estos tiempos. Pero no seamos tibios. Tomemos el ministerio que Dios nos ha dado como lo tomó el apóstol Pablo. Sepamos que el Señor siempre está con nosotros. Entendamos que en la iglesia las cosas por los hermanos pueden hacer las cosas bien o las cosas mal, pero eso no altera en absoluto la presencia de Dios en tu vida. Y sepamos que nuestra vida está únicamente en las manos de Dios y nada puede hacer el enemigo que Dios no se lo permita. Y si Dios se lo permite es porque tiene un plan mejor para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor pueda estar con nosotros. Es mi deseo y oración. Amén.